Bienvenidos al tema 4, inventarios, de la materia de investigación de operaciones. Bueno, existen varias situaciones de inventario. Aquí en la figura podemos observar, por ejemplo, que hay materia prima, que sí, en primer término va a llegar, va a ser almacenada seguramente, para cumplir los procesos posteriores. Existen, pero, productos también en proceso. Entonces, estos productos están esperando en algún momento algún proceso productivo, sí, finalmente ofrecer también un producto intermedio, ¿no? Entonces, esta cadena puede ser de varios procesos y los inventarios pueden ser almacenados en distintas situaciones. Finalmente, para llegar al almacén final, donde seguramente sí, la función posterior es la venta o la entrega del producto a los clientes o productos terminados. Entonces hay un ciclo y distintas etapas en las cuales se almacenan los materiales necesarios. Entonces las organizaciones deben analizar básicamente dos cosas. En primer lugar, deben establecer cuál va a ser la cantidad que se va a reponer del inventario. Entonces, uno debe decidir, por ejemplo, si estamos hablando de la materia prima, si cuánta materia prima va a comprar y después cada qué tiempo va a hacer esa reposición, ¿no? Esos son dos aspectos importantes. Esto que ha ocurrido al inicio del inventario también va a ocurrir en los productos en proceso. Es decir, vamos a tener varios productos en proceso que en algunos casos va a implicar dar una orden de producción para después pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces tenemos ahí qué cantidad vamos a hacer el pedido o la cantidad del pedido de compra o la cantidad del pedido de orden de trabajo que vamos a hacer al proceso anterior, ¿sí? Y cada qué tiempo vamos a programar. Entonces es una planificación de la producción y tenemos en ese caso distintos tipos de inventarios almacenados. ¿Qué va a implicar eso? Que esas situaciones van a implicar que en cada una de estas etapas deberíamos tener almacenes, ¿verdad? Para ir guardando o custodiando los distintos elementos o bienes que tienen que esperar al proceso posterior. Estos almacenes no pueden ser muy grandes, pero también tienen que ser lo suficientes para que puedan cumplir la función de producción. Bueno, para realizar toda esta gestión del inventario, necesitamos establecer en cada una de las etapas de nuestro proceso productivo los parámetros básicos. Se entienden que para realizar un análisis de inventarios a través de lo que es la investigación de operaciones, en primer término necesitamos conocer bien cuáles son las condiciones del bien. ¿Sí? Cuáles son las condiciones en las cuales el bien debe manejarse para justamente establecer qué tipo de almacenes vamos a tener, en qué condiciones vamos a manejar estos bienes. Debemos conocer dos aspectos importantes. En primer lugar está la demanda o el ritmo de consumo, que vendría a ser el proceso posterior o a la salida, y la oferta o ritmo de reposición, que vendría a ser ¿sí? Todas las características del ingreso a un determinado inventario o almacén. Luego es importante establecer el tiempo de planeación. Este factor es importante manejar el tiempo de planeación dado que tiene una implicación directa a las fórmulas o a los parámetros y variables que vamos a manejar en el análisis de nuestro inventario. Tiene que estar todos los aspectos que se refieren a la demanda, a la oferta, relacionados con el tiempo de planeación que hemos establecido. Finalmente, otro parámetro importante son los costos que vamos a incurrir en estos inventarios. Vamos a hablar de 4 costos específicamente que vamos a manejar en nuestros análisis posteriores. Bueno, cuando hablamos de las condiciones del bien, estamos hablando de dos tipos de condiciones, las físicas o de calidad y las económicas o valor del inventario. En las físicas debemos decir que debe existir, en primer lugar, condiciones de almacenamiento. Ahí vamos a establecer un espacio físico para los bienes que vamos a almacenar, el volumen que ocupan, el peso que tiene,
la temperatura a la cual debe almacenarse, la humedad a la cual debe manejarse, la fragilidad y el tipo de controles que yo necesito, y otros. A esto llamamos condiciones del almacenamiento. Estas condiciones del almacenamiento van a implicar también, obviamente, un costo, ¿verdad? Después debemos establecer las condiciones económicas, donde básicamente el principal es el valor, ¿no? El valor del bien. Y en el valor del bien tenemos que establecer básicamente algunas características principales que se refiere principalmente a la obsolescencia. Es decir, vamos a encontrar las características de valor respecto del tiempo en estas condiciones del bien. A través de ello, entonces, nosotros vamos a establecer cuál es la permanencia máxima en existencias de estos bienes. Por ejemplo, si tenemos madera, las condiciones que nos establece el proceso productivo va a ser que debo tener madera seca en dimensiones necesarias establecidas para trabajos de carpintería. ¿Sí? Si tenemos una fruta, por ejemplo la naranja tendrá otras características que la madera, ¿no? Nosotros necesitamos naranja fresca para la extracción de pulpa y jugos. Podemos tener mercadería también, por ejemplo, las memorias, ¿no? Un flash de memoria de diferentes capacidades para venta a los clientes. Hilo, ¿sí? El hilo en la industria de las confecciones, por ejemplo, muy importante. Entonces, nosotros tenemos necesidad de tener hilos de diferentes colores y títulos para costura en confección de ropa deportiva. Y aquí un último ejemplo es el combustible, ¿no? Entonces, el combustible deberá estar almacenado, por ejemplo, para la operación de una flota de camiones de reparto de productos. Entonces, cada uno de estos, la madera, la naranja, estos flash memory, el hilo, el combustible, tienen distintas condiciones que van a ser necesarias para un almacenamiento adecuado. La demanda y el ritmo de consumo. Entonces, debemos establecer cuál es el requerimiento en las etapas posteriores. Este requerimiento puede ser determinístico o probabilístico. Entonces, si es determinístico, debemos establecer una tasa de demanda o consumo que va a ser conocida y, dado de que es un modelo determinístico, vamos a entender de que va a ser constante para un periodo, ¿sí? o con una variabilidad conocida en el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer un parámetro respecto a la tasa de la demanda o consumo. Y si es probabilístico, debemos atribuirle una función de probabilidad de esta demanda, sea una función en primer término empírica y si lo podemos asimilar a una distribución teórica, ¿no? Esta podrá ser discreta o continua, entonces deberá ser establecida con una base estadística adecuada para que también nos pueda ofrecer resultados apropiados. Lo propio ocurre con la oferta o ritmo de reposición. Esta oferta o ritmo de reposición debe tener condiciones, ¿sí? En que se ofrece y cómo se va a reponer. Nuevamente, ¿sí? Pueden ser características determinísticas, para lo cual debemos tener una tasa de oferta o reposición conocida, que sea constante para un periodo determinado o con una variabilidad también conocida. Entonces vamos a poder manejar modelos determinísticos respecto de la oferta. Y si es probabilístico, nuevamente, sí vamos a atribuirle una función de probabilidad teórica o una empírica a través de la estadística. Algo importante para el manejo de los inventarios es asegurar la reposición contractual y la confiabilidad de la entrega de la oferta, dado que generalmente estamos atribuyendo que es una variable no controlable dentro de nuestra organización, aun cuando dentro de una organización, en los procesos intermedios, podría entenderse que se tiene un conocimiento o cierto control sobre esta variable de oferta, aun cuando pueda pertenecer a otro departamento dentro de la organización. Después es importante el horizonte de análisis.
es necesario establecer apropiadamente las unidades y magnitudes utilizadas en el modelo. En general, se plantea un horizonte de planeación de una gestión anual, ¿verdad? Pero en algunos casos podría variar. El año no necesariamente tiene que partir del mes de enero, sino probablemente tengamos que ver con la gestión de la propia organización. Digamos, el caso de una industria del sector cañero, del azúcar, entonces tendremos que hablar de las épocas de la zafra y hasta qué épocas se extienden las ventas, por ejemplo. Entonces probablemente tengamos que tener un horizonte de análisis un poco más amplio y distinto, ¿no? Que es lo que podría ser relacionado a, por ejemplo, una actividad comercial que va a tener seguramente otro tiempo de planeación y análisis. Bueno, el factor más importante en el manejo de los inventarios es el costo. Y vamos a hablar de 4 costos, es decir, una diferenciación de los costos para un análisis apropiado. En primer lugar, vamos a hablar del costo de compra o de inversión. Este es el valor unitario del bien en cualquier etapa, ¿no? Sea materia prima, producto en proceso o producto terminado. Nosotros sabemos que a medida que el producto va sufriendo transformaciones, se le va agregando un valor, entonces va a tener un valor distinto en las distintas etapas de la producción. Y tenemos que tener un manejo adecuado de estos costos. Entonces, dar un valor adecuado a los bienes. Generalmente en los modelos estamos hablando de un valor unitario, que podríamos decir es el precio, en algún caso, si es que fuera el ingreso, o los costos intermedios unitarios en el proceso productivo. Otro costo que se diferencia dentro del análisis de los inventarios es el costo de reposición. Este costo de reposición es un valor administrativo de ordenar un lote o una orden de producción. Tiene que ver, enseguida vamos a ver con detalle, ¿sí? Varios ítems que tienen que ver con un lote. Es decir, no es como el anterior que está referido a la cantidad de bien, sino acá estamos hablando de un costo por lote o un costo por orden de producción. El costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento, sí, está referido a todos los costos del almacenamiento relacionados al mantenimiento de esas condiciones del bien que hemos hablado. Están relacionados al producto y a los activos necesarios para el almacenamiento de estos bienes. Y finalmente vamos a hablar del costo de oportunidad, que es un costo que nos va a permitir medir la existencia o el faltante en cuanto a no contar con existencias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es el costo de la pérdida propiamente por no tener existencias. Desarrollemos cada uno de estos. Al costo unitario lo vamos a denominar el C1, ¿sí? Es el costo de compra. Es el valor unitario del bien en cualquier etapa del proceso productivo. Para el costo total del inventario se calcula como el producto del costo unitario por la cantidad de inventario, ¿verdad? Entonces, si queremos saber el valor del inventario, vamos a multiplicar este costo C1 unitario por la cantidad, que en general lo conocemos como la sigla Q. El costo de reposición. Este es un costo administrativo y lo vamos a conocer como C2. ¿Sí? Es el costo de ordenar un lote o comprarlo o organizar una orden de producción. Incluye todos los costos involucrados en la compra propiamente, el despacho, el trámite del pedido y los costos de transporte. En una orden de producción, todos los costos están involucrados para organizar e iniciar la producción de un lote. Entonces, ya sea que estemos comprando o estemos ordenando un lote de producción, vamos a considerar esos gastos administrativos de realizar esa actividad de gestión del lote o de la compra como C2. Y este valor de C2 obviamente está manejado por lote.
Bien, en el almacenamiento, los costos de mantenimiento del almacenamiento son todos los activos necesarios para el almacenamiento y los insumos que van a ser necesarios. Es el costo del dinero inmovilizado en el inventario, los costos de espacio de almacenamiento, el costo de manipulación, los impuestos a los inventarios, los costos de seguro, la obsolescencia, el deterioro de la calidad y el costo de mantener el registro del inventario. Cuando hablamos del costo del dinero inmovilizado, no nos estamos refiriendo propiamente al valor del inventario que está implicando el costo C1, sino al costo del dinero inmovilizado, es decir, los intereses que yo tendré que pagar por el dinero inmovilizado, es decir, es el valor financiero del dinero inmovilizado en el inventario, ¿no? Eso los voy a cargar al costo C3. Se identifica como C3 y también es un costo unitario referido a la cantidad física de los bienes, es decir, lo voy a referir por unidad del bien. Finalmente, el costo de oportunidad, que es el costo C4, ¿sí? Lo identificamos como C4. Este costo es por no tener existencias o por superar el déficit o la demora de satisfacer la demanda. Entonces, aquí voy a cargar el requerimiento de tiempo extra ocasionados por el déficit, los costos especiales administrativos y de oficina relacionados a no tener existencias, costos por el apresuramiento, ¿sí? La pérdida de reputación a causa del retraso o pérdida en las ventas, los costos de la manipulación y otros extras del empaque extraordinario, la pérdida de tiempo de producción y cualquier otro que pueda referirse o catalogarse como producido por un costo de no tener existencias. Este costo también obviamente tenemos que relacionarlos por unidad de producto. Bien, todos estos costos, ¿cómo se comportan? En función a la cantidad de reposición propiamente, ¿no? Si tenemos nosotros en este eje los costos y en este tenemos la cantidad de reposición, en primer término vamos a entender que, por ejemplo, el costo unitario del bien, el afectado por C1, va a ser un costo en general constante, acá tenemos una línea, ¿sí? Un costo que no va a depender de la cantidad de reposición. Esto es parcialmente cierto, ¿sí? Porque lo que puede ocurrir es que a ciertas cantidades podríamos tener variaciones del costo unitario propiamente, ¿sí? Vamos a entender de que una determinada empresa nos haga una oferta, sí, de acuerdo a la cantidad, a mayor cantidad que compremos, entonces obviamente el costo unitario podría reducirse y esto obviamente nos va a implicar un ahorro, entonces deberíamos considerar. Pero en general, en el modelo determinístico podemos entender de que esta cantidad se podría mantener de manera constante. El costo de almacenamiento, ¿sí? Influenciado por C3. Este costo va a depender, es decir, a medida de que la cantidad yo incremento, entonces los costos de almacenamiento van a subir, dado que está influenciado directamente por las cantidades de reposición. A mayor cantidad de reposición voy a necesitar almacenes más grandes, mayor consumo de electricidad, mano de obra, etc. Entonces, estos costos vamos a entender que tienen ese comportamiento. En cambio, el costo C2 de reponer, que es esta línea azul, vamos a entender que es un costo que a medida de que yo compro más, entonces estos costos administrativos de hacer un pedido o ordenar un lote, si van a ser menores. Cuanto más grande sea el lote, el costo se va a reducir. Finalmente, en este sector, con una línea Lilemo, vamos a entender que está el costo de oportunidad. Solamente está afectando hasta cierto nivel, dado de que después hay una tendencia a cero, ¿sí? Cuanto mayor sea la cantidad de reposición, entonces obviamente nunca vamos a tener esta pérdida por no tener existencias. Por eso es que se manifiesta en cantidades de lote muy pequeñas y el riesgo se va haciendo menor hacia cantidades grandes, ¿no? Son esos 4
los costos que me van a permitir controlar los inventarios adecuadamente y plantear las distintas fórmulas que se van a relacionar con todo esto.